Bueno chicos, buenas noches nuevamente. Vamos a dar inicio entonces a nuestra nueva sesión de la formación e implementar sistemas de gestión eficiente de la energía. No siendo más. ¿Quién de ustedes ha mirado la guía o los entregables? Les agradezco que vayan mirando eso para que se vayan poniendo al día porque estamos cogidos del tiempo y después les va a quedar muy todo junto. Listo. ¿Logran ver la pantalla? Sí, señor. Ok. En la clase pasada ya hemos quedado aquí, en lo que son las calderas. Entonces empecemos desde aquí. Entonces, habíamos dicho que las calderas son dispositivos usados para convertir agua líquida en vapor a presión, usando una fuente de energía en forma de calor. Con la evolución industrial, cuando las máquinas de vapor eran el motor que impulsaban las economías industrializadas, pues las calderas se usaban para la fábrica y para el transporte. Pues en esas películas viejas nosotros vemos los trenes impulsados a vapor, ¿no? Actualmente se usan para generar el vapor que mueve las turbinas, valga la redundancia, a vapor de las plantas generadoras de energía eléctrica en las centrales térmicas. Pues de hecho, parte de la energía eléctrica en Colombia, creo que el 30% de la energía eléctrica utiliza termoeléctricas y hay un lío grande ahí, no vamos a entrar en eso. En la producción de calor para climatización de edificaciones y distritos térmicos, además de procesos industriales en los que se requiere calor, como en la producción y pasteurización de alimentos y también en la fabricación de productos químicos. Pues en las refinerías se utiliza mucho el vapor para lo que es la conducción de petróleo. Entonces, miremos acá un video sobre las turbinas, sino para que nos aclare eso. Ahí nos van a mostrar las partes de las turbinas y cómo es su funcionamiento. Una caldera industrial es un equipo fundamental. ¿Se escuchan bien? Sí, señor. Ok. En muchas industrias y procesos productivos. Su función es convertir el agua en vapor para generar energía térmica que a su vez puede ser utilizada para el proceso de producción. El vapor generado en la caldera industrial tiene una alta presión y temperatura. Es por eso que se fabrican de placas de acero gruesas para poder soportar presiones extremadamente altas, ya que si no lo fueran, pues... Una caldera industrial consta de varios componentes importantes, que incluyen una cámara de combustión, un quemador, tubos de agua, un sistema de control y un sistema de seguridad. El quemador es el responsable de la combustión y su función es suministrar la cantidad adecuada de combustible para mantener una llama estable y producir el nivel requerido de calor. El sistema de control garantiza que la caldera funcione de manera segura y eficiente, monitoreando y ajustando los niveles de presión, temperatura, combustible. El sistema de seguridad está diseñado para proteger la caldera en situaciones peligrosas, como la sobrepresión o el sobrecalentamiento. También tenemos tubos que pueden transportar agua o gases de combustión y esto va a depender de nuestro tipo de caldera. Por ejemplo, para las calderas pirotubulares, en donde tenemos tubos o serpentines que atraviesan el tanque de agua y por ello circulan gases de combustión, que van desde la cámara de combustión, o también llamado hogar, hacia la chimenea, que es donde se expulsan los gases causados por el efecto de calentamiento. Entonces, estos tubos van a transferir el calor que traen los gases de combustión al agua que se encuentra en el tanque. Una vez que esta agua hierve, se genera el vapor.
Las calderas pirotubulares tienden a ser el tipo de caldera más económico de producir, pero generalmente están limitadas para aplicaciones de baja y media presión. También tenemos la caldera acuatubular. En este diseño el agua estará circulando dentro de los tubos o serpentines, lo opuesto a la caldera pirotubular. La cámara de combustión está en el exterior de los tubos. Los gases del exterior calentarán a los tubos y por ende se calentará el agua que se encuentra en el interior de estos tubos y una vez más esta hervirá y generará vapor. Una caldera acuatubular es más eficiente que una caldera pirotubular, pero son más complejas de construir y la calidad de agua puede ser un factor limitante, ya que esta puede necesitar un filtrado para operar de manera más efectiva. El vapor se utiliza para una amplia gama de aplicaciones, como en la industria alimentaria, para esterilizar los productos, en la industria textil, para el planchado y el secado de ropa, en la industria química, para la destilación y la síntesis de productos químicos, y en la generación de electricidad en plantas de energía, donde la utilizamos para impulsar turbinas. Tenemos diferentes fuentes combustibles que se pueden utilizar en una caldera. Puede ser carbón, que es una fuente de combustible estándar y que en aplicaciones industriales el carbón tiende a molerse hasta convertirse en polvo muy fino, ya que se quema de manera más fácil. También podemos usar electricidad como fuente de calor, ya sea mediante bobinas de calentamiento, por resistencia o unidades de electrodos. La electricidad normalmente solo se usaría para uso comercial o doméstico más pequeño, y en el caso del tipo electrodo, estas requieren un agua de muy alta calidad y conductividad para funcionar de manera efectiva. Además de eso, el mantenimiento es clave para aplicaciones del tipo electrodo, ya que requiere limpiar los aisladores y así evitamos que se nos formen arcos entre electrodos. Por otro lado, también tenemos las calderas a gas, que funcionan con propano o gas natural, mientras que las calderas de aceite funcionan con gasolina o fluidos a base de petróleo. La selección y el diseño de una caldera industrial depende de una serie de factores, como la cantidad de vapor requerida, el tipo de combustible disponible, la eficiencia energética y los requisitos de seguridad. En resumen, una caldera industrial es un equipo esencial en muchas industrias, que funcionan mediante la combustión de diferentes combustibles para generar vapor y energía térmica. Bueno, y una vez más, si te ha ayudado este video, espero te haya servido, nos vemos. Listo, ahí nos tenemos una breve explicación de cómo son las calderas. Pues de hecho, muchas veces también se utilizan las calderas pues en una planta donde yo automaticé, se utilizaba el agua para el secado de madera. Entonces había una caldera que aumentaba la temperatura del agua por ahí 60-70 grados y por mediante una bomba se impulsaba hacia unos serpentines. Pues ahí no se utilizaba vapor, sino era el agua caliente. Se impulsaba por unos serpentines, había unos ventiladores que les traían el calor en unas cámaras donde estaba la madera. Era un proceso bastante de cuidado. Entonces, porque había veces que aumentaba mucho la temperatura, y si aumentaba mucho la temperatura podíamos quedar la madera, como es un material pues natural y tiene poros, también se cierra. Entonces había que echarle agua, había que enfriarla, volver otra vez a parar el sistema. O sea, el sistema era muy chévere desde el punto de vista de la automatización, y tenía un pequeño problema, y es que el agua, nosotros siempre pensamos que el agua empieza a evaporarse a los 100 grados. No, el agua ya a partir de los 60 empiezan a salir partículas de los 60 grados, y esas partículas de vapor se quedan en la tubería. Entonces había mucho atascamiento y había que ponerle una válvula de purga de aire en las partes más altas de la tubería, para que ese vapor que se iba generando se quedara ahí y no se quedara dentro de la tubería y me colapsara el sistema. Entonces, no necesariamente hay veces que las calderas generamos vapor, sino simplemente calentamos el agua para hacer otro proceso. Ahí se utilizaba el combustible de la caldera, era la misma madera que se procesaba, entonces se utilizaba como combustible.
Bueno, entonces miremos lo que es la eficiencia de una caldera. Entonces, la eficiencia térmica de una caldera se define como la relación entre la energía útil usada para convertir el agua en vapor y la energía aportada por el combustible. La energía aportada por el combustible siempre será mayor a la útil, ya que ésta no solo debe suplir el consumo de energía útil, sino que también las pérdidas que se generan durante el proceso. Entonces, hay pérdidas de energía y partículas no quemadas de combustible, conocidas como inquemados. La eficiencia es un indicador de qué tan bien aprovecha el dispositivo la energía que se entrega. Cuanta más eficiente es una caldera, menos combustible se desperdicia y en consecuencia la operación es más económica y ecológica. Para determinar la eficiencia de una caldera se puede usar la siguiente ecuación. Entonces, eficiencia y rendimiento de una caldera. Tenemos que la eficiencia es igual a la energía útil sobre la energía aportada por el combustible multiplicado por 100. Ya habíamos dicho que la energía aportada por el combustible siempre es mayor a la energía útil. Entonces, la energía útil es la gastada para producir un vapor. Y la energía aportada por el combustible se halla como el consumo por el poder calórico. Pues ya mediante tablas ya se sabe, por ejemplo, cuál es el poder calórico de la madera, del carbón mineral, pues, del diésel, de la gasolina. Entonces, con base en eso, nosotros podemos sacar qué tan eficiencia. Bueno, hay algo que se llama las pérdidas, ¿no? Ahí no están metidos. Entonces, ya nosotros sacando esto, la energía útil y la energía aportada por el combustible, sabemos cuántas son mis pérdidas en porcentaje también. Entonces, ¿cómo calculamos la energía útil? Dice que es igual al flujo másico de vapor producido, que es kilogramos por hora, multiplicado por la entalpía del vapor generado menos la entalpía del agua. Eso se consigue ya en unas tablas. Entonces no hay necesidad de uno estar midiendo nada. Ya las tablas le dice a uno cuánto es la entalpía del vapor y la entalpía del agua. Lo único que nosotros tenemos que medir es el flujo másico. Entonces, ¿y qué es el flujo másico? No es otra vez la cantidad, en este caso, de vapor producido. O sea, ¿cómo lo calculamos? La cantidad de agua que vamos produciendo sería el peso, pues, del agua que nosotros, cuando nosotros tenemos tanta cantidad de agua, qué sé yo, litros por hora, ya yo sé que un litro vale 1 kilogramo. Entonces, tantos litros por hora me va a dar tantos kilogramos por hora de vapor. Entonces, haciendo uso de estas ecuaciones se puede determinar qué tan eficiente es la caldera. Entonces, una caída en la eficiencia de la caldera puede indicar que hay problemas de corrosión, contaminantes en el combustible, inquemados u obstrucciones en la tubería. Entonces, opciones para mejorar la eficiencia. Entonces, para mantener una eficiencia aceptable o mejorarla, cuando esta disminuye, se deben tomar medidas que incluyen, entre otras, reducir las pérdidas por inquemados, ajustando los quemadores que aseguran una buena pulverización del combustible, ajustar la relación aire-combustible y hacer más fina la molienda del carbón si se usa esa como combustible. También se puede mejorar el agua que alimenta la caldera para prevenir acumulación de sedimentos, ya que estos hacen más difícil la transferencia de calor al agua. O sea, en los intercambiadores de calor, recuerde lo que pasan con los radiadores de los carros, que si le echan cualquier clase de agua, pues se tapan los radiadores, que son los intercambiadores de calor, y entonces ahí empieza a que no es tan eficiente la transferencia de calor. Un momentico.
aquí no es. Entonces, se puede implementar un economizador, que es para mejorar la eficiencia. Esto que está acá es un economizador. Entonces, lo que hace es que se instala la salida de los humos que van camino a la atmósfera. Entonces, yo por aquí dice, estos humos ya no están lo suficientemente calientes para generar vapor de agua, pero solo sí lo suficiente para precalentar el agua que entra en la caldera, lo cual reduce la cantidad de energía que la caldera debe emplear para evaporar el agua de alimentación, mejorando de esta forma la eficiencia térmica y reduciendo el consumo de combustible necesario para operar, lo que se traduce en un menor impacto ambiental. O sea, por aquí entraría el agua, como aquí ya vienen los humos, el humo caliente, precalienta el agua y la caldera aquí en su interior es menos la energía que tiene que gastar porque está utilizando este humo caliente que va por acá. Entonces, también se puede utilizar mediante las purgas. O sea, toda caldera funciona de la misma forma de este. Tiene una purga ¿para qué? Para los sedimentos, en este caso de agua, que se le inyecta. Entonces tiene una purga y esa agua está caliente. Imagínense esto, pero al contrario. ¿Sí? Entonces en lugar de estar acá arriba, está acá abajo. Y cuando se va a purgar, como esa agua está caliente, lo que hace es que lo mismo, el agua que se está purgando pasa por acá, que está caliente, precalienta el agua que estamos inyectando a la caldera y utilizamos menos energía para evaporar nuestra agua. Es el mismo principio, sino que uno que va hacia arriba y el otro puede estar acá abajo, pero que también alimenta nuestro sistema. Bueno, y eso era lo que nosotros podíamos ver como calderas. Ya para ahondar en el tema, pues los invito a que miren la documentación anexa que aparece por allá en la página. Dice, pero entramos en el mundo de la climatización. Entonces, la climatización consiste en tratar el aire dentro de un ambiente ocupado por personas, de manera que se logre mantener un confort ambiental. En otras palabras, su objetivo es modificar las condiciones de temperatura, humedad y calidad del aire de forma que las personas que trabajan o viven en el ambiente tratado se sientan cómodas, sin que haya una sensación de mucho calor o de mucho frío, y que exista un nivel de humedad adecuado y una ventilación que permita la circulación del aire. En pocas palabras, lo que llamamos nosotros confort. Entonces, para modificar las condiciones del aire en búsqueda de confort, este se puede tratar calentándolo, enfriándolo, retirándolo o añadiendo humedad, o incluso en casos muy especiales, comprimiéndolo. Es decir, cambiar algunos de los siguientes conceptos. Por ejemplo, dentro de lo que nosotros, pues, para la climatización tenemos lo que es la temperatura seca. ¿De qué trata? Se trata de la temperatura indicada por los termómetros comunes, normalito, cuando nosotros podemos, sin tener en cuenta el nivel de humedad del aire. Cuando nosotros tenemos un termómetro al aire libre y medimos la temperatura, esta es mi temperatura seca. ¿Sí? De hecho, la temperatura creo que miden los aire acondicionados y eso, ellos tienen ahí al lado del encendido, por ahí cerquita, tienen el sensor que me va a dar de temperatura, y está ahí puesto, es un cablecito ahí. Entonces, ese es que me va a dar mi temperatura seca. Entonces, la temperatura de bulbo húmedo o temperatura húmeda, aquí tenemos, este es normalito, el termómetro normalito, y este que está acá ya es electrónico, y este mide mide la temperatura seca, que es de esta de acá, y mide la temperatura húmeda, que es este bulbo que va a estar húmedo. Entonces, en la temperatura, es la temperatura del aire húmedo.
es medida con un termómetro cuyo bulbo está envuelto en un material impregnado de agua. Esta temperatura permite tener una medida de la humedad del aire. Tenemos algo que se llama la humedad relativa. Entonces, es la medida que indica la capacidad del aire de absorber humedad. Es importante porque afecta directamente la sensación de confort de las personas. Cuando un ser humano está en un ambiente caluroso, su cuerpo transpira para desechar calor por medio del calor latente. Esto ocurre porque el cambio de estado del sudor al evaporarse absorbe energía térmica del cuerpo. Si la humedad relativa del aire es baja, el cuerpo puede desechar fácilmente calor al evaporar sudor, porque el aire circundante tiene la capacidad de absorber humedad. Eso por lo general pasa acá en la costa. Sin embargo, cuando la humedad relativa es muy alta, la capacidad del aire de absorber humedad disminuye, dificultando al cuerpo deshacerse del calor, afectando negativamente su confort. Es por esta razón que en los ambientes cálidos húmedos la sensación de calor es más agobiante que en los ambientes cálidos secos. Por ejemplo, acá pasa algo, y es que en invierno la sensación de calor es mayor porque hay más humedad en el ambiente. Entonces podemos estar a 28, 30 y la sensación de calor es 35 por la humedad que está en el ambiente. En cambio, en climas pues relativamente fríos, no tenemos casi humedad, pero se nos rajan los labios porque por la resequedad que hay en el ambiente. Entonces fíjense que aquí, cuando hay aire extremadamente seco, dice que la humedad relativa está entre 0 y 10. Cuando la humedad relativa está entre 20 y 40, está en un ambiente seco, y entre 50 y 60 dice que nosotros sentimos un rango de confort. Mayor de 60 ya es saturación de aire, y empezamos con que nosotros decimos acá que es como si fuera un bochorno o algo por el estilo, que se llama así, pero es porque hay mucha humedad en el ambiente. Entonces, en síntesis, la humedad aquí pues relativa se mide con algo que se llama higrómetro. Este es un higrómetro, este que está aquí es un higrómetro analógico, y este es uno digital, que mide tanto humedad como temperatura. Entonces, la humedad afecta la sensación térmica del cuerpo y controla, ya sea aumentar, y se controla aumentándola o disminuyéndola. Permite influir en la sensación térmica de las personas. Dice, teniendo el cuento de humedad relativa, se pueden modificar las condiciones de confort en un ambiente cerrado a partir del tratamiento que se brinde al aire, que puede ser disminuir su temperatura, aumentar su temperatura, agregar humedad, retirar humedad, o combinando varios mecanismos para garantizar un ambiente agradable a las personas. Da la casualidad que el ejemplo que yo le estaba dando a ustedes sobre cómo se secaba madera en esa planta, teníamos que estar siempre pendientes de la humedad relativa, que era la que estaba en el ambiente, y yo decía que hay veces que no quitábamos temperatura, mojábamos la madera, y así sucesivamente teníamos que la humedad relativa era un factor primordial para poder secar. Entonces miremos, ya dentro de la climatización entramos en algo que se llama el aire acondicionado. Miremos un pequeño video para que nos instruya cómo funciona un aire acondicionado, y eso también se le aplica a las neveras, porque el principio es similar. Patrocinado por Danfoss. Cuando observamos un sistema de refrigeración típico, tenemos el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. El condensador y el evaporador son intercambiadores de calor.
El condensador se encuentra fuera de la vivienda y el evaporador se encuentra dentro de la habitación que se está enfriando. El compresor hace circular un refrigerante por las tuberías que circula entre todos estos componentes. La válvula de expansión regula el flujo de refrigerante. El refrigerante es un fluido especialmente diseñado que puede pasar de líquido a gas con mucha facilidad, ya que tiene un punto de ebullición muy bajo. Por ejemplo, el refrigerante R410A hervirá a menos 48 grados Celsius o menos 55 Fahrenheit, aunque esto cambiará con la presión. Pero si el refrigerante está en una tubería dentro de una habitación y esta está a 30 grados Celsius u 86 Fahrenheit, entonces esto será más que suficiente para hacer que pase de líquido a vapor. Por cierto, si quieres algunas tablas de refrigerantes, puedes descargarlas gratuitamente de nuestro sitio web. Voy a poner el enlace en la descripción abajo. El refrigerante entra en el evaporador como una mezcla de líquido-vapor a baja presión y baja temperatura. Fluye por el interior de la tubería y al mismo tiempo un ventilador mueve el aire del ambiente por el exterior de la tubería. Esto hace que el refrigerante hierva. Absorbe el calor del aire a través de la pared de la tubería y se evapora. Cuando el refrigerante se evapora, se lleva el calor. Es similar a cuando hervimos el agua. Esta se calienta, se evapora y se convierte en vapor y se lleva el calor. Así el aire del exterior entra en caliente y sale frío. Hay algo que el video no dice, y es que los refrigerantes tienen la particularidad que cuando está a alta presión se calienta y cuando está a baja presión se enfría. Entonces no lo dice. El refrigerante sigue viajando por el evaporador, recogiendo más calor que lo que hace hervir aún más hasta que se sobrecalienta ligeramente. Esto significa básicamente que ahora es completamente gas y no contiene ninguna gota de refrigerante líquido. El líquido daña el compresor, por lo tanto queremos asegurarnos de que no llegue al compresor. Este succiona el refrigerante que sale del evaporador como un vapor de baja presión y baja temperatura ligeramente sobrecalentado. A continuación lo aprieta en un espacio mucho más pequeño, por lo que la presión aumenta. Todo el calor recogido en el evaporador está ahora contenido en un volumen mucho menor, así que la temperatura aumentará. Esto es muy importante y veremos por qué en un momento. Pero si alguna vez has inflado un neumático de bicicleta, te darás cuenta de que la bomba se calienta al comprimir el aire. El refrigerante es empujado hacia el condensador, donde entra en un vapor sobrecalentado a alta presión y temperatura. El condensador está situado en el exterior y el aire exterior puede estar muy caliente en un día de verano. Como el calor siempre fluye de lo caliente a lo frío, hay que asegurarse de que el refrigerante esté más caliente que el aire exterior. De lo contrario, el calor no deseado no podrá salir del refrigerante y abandonar nuestro sistema. Un ventilador ayudará a soplar el aire del ambiente por encima del condensador para eliminar este calor. Así el aire exterior entra caliente, recoge calor y sale caliente. Cuando el aire elimina el calor, el refrigerante vuelve a condensarse en forma de líquido. Es un poco como cuando el vapor llega a la ventana en un día frío. La ventana está fría, por lo que condensa el vapor y lo convierte en líquido, y entonces este empieza a bajar por la ventana. Por lo tanto, el refrigerante entra como un líquido saturado a alta presión y temperatura mediana y se dirige a la válvula de expansión. Esta debe regular la cantidad de refrigerante que entra en el evaporador para controlar el sobrecalentamiento. Si deja pasar demasiado refrigerante, puede inundar el evaporador. El refrigerante no se evapora y el líquido llega al compresor y posiblemente lo destruye. Pero si deja pasar muy poco refrigerante, el sistema no proporcionará suficiente refrigeración, por lo que funcionará de forma ineficiente. La válvula de expansión regula el refrigerante dejándolo pasar solo por un pequeño orificio. Esto crea una gran diferencia de presión a través de la válvula. En un lado está el líquido a alta presión y en el otro está casi vacío. El pequeño orificio hace que casi se pulverice en el evaporador como una mezcla parte líquida, parte vapor.
El refrigerante se expandirá para intentar llenar el espacio vacío del otro lado y esto hará que baje la presión y la temperatura. Es como rociar un desodorante o pintura de aerosol. Fluye a través de un pequeño orificio haciendo que se expanda como una mezcla parte vapor y líquido y entonces podemos sentir que la lata se enfría. El método original para controlar esto era el uso de un dispositivo de orificio fijo que todavía se puede encontrar en la parte trasera de los refrigeradores. El orificio dentro de este dispositivo era de un tamaño fijo, así que todo el sistema simplemente se encendería y apagaría para satisfacer la demanda de refrigeración. Funciona, pero no podemos mantener un control estable de la temperatura porque el sistema simplemente se enciende y se apaga. La siguiente modificación fue la válvula de expansión termostática. Todavía se utiliza mucho hoy en día y detecta el sobrecalentamiento en la salida a través de un bulbo que se llena con otro refrigerante. Este otro se expande para abrir la válvula cuando el sobrecalentamiento es demasiado alto y se condensa para cerrar la válvula cuando el sobrecalentamiento es demasiado bajo. Este tipo de válvula debe ser calculada y ajustada manualmente por un técnico. Funciona muy bien, pero es propenso a presentar errores. Además, tarda mucho en calcularse y ajustarse, y solo se ajusta una vez por visita del técnico, lo que no es lo ideal. Además, no permite alcanzar el máximo rendimiento. Sin embargo, funciona muy bien y se seguirá utilizando durante muchos años. Por eso, la última innovación es el uso de válvulas de expansión electrónicas. Estas utilizan un controlador para medir la temperatura y la presión exactas y ajustar la posición de la válvula automáticamente en tiempo real, para garantizar un rendimiento óptimo y la máxima eficiencia del sistema. Bien, eso es todo por este vídeo, pero para seguir aprendiendo sobre la ingeniería de HVAC... Listo, entonces ahí nos dicen a grosso modo cómo es que funciona un sistema de refrigeración. Ya teniendo eso, vuelvo y repito, si quieren ahondar más sobre sobre el sistema, pues en la documentación hay mucho material que ustedes pueden consultar, pero la idea es que tengan una idea ya que de cómo funciona más o menos. Yo creo que para eso están los técnicos que pueden dedicarse a eso. Pero lo que sí nosotros debemos saber es, por ejemplo, dentro de un aire acondicionado o un sistema de refrigeración, qué es el coeficiente de desempeño del compresor, que es lo que a nosotros nos compete como gestores de energía. Entonces, el coeficiente de desempeño, por su sigla en inglés, COP, de un compresor de aire acondicionado o un sistema de refrigeración, es la relación entre la capacidad de refrigeración obtenida, o sea, la energía térmica, y la potencia eléctrica consumida. Entonces se calcula dividiendo el calor extraído, Q sub B, entre el trabajo eléctrico invertido, en vatios en este caso, que es en la misma unidad de medida. Por lo tanto, el COP es igual a la capacidad de refrigeración en kilovatios o BTU sobre la potencia eléctrica consumida. Eso es lo que sí me va a decir cómo se desempeña mi sistema de refrigeración. Por lo general, eso viene en la placa de características. Y de hecho, ahí es que nosotros vamos a mirar si nos sirve o no. De hecho, cuando nosotros vamos a comprar pues un aire acondicionado, ellos traen como una etiqueta que tiene unas letras A, B, C, D, llega hasta la E. La A es verde, la B sigue siendo un poquito verde, la C ya tiende como a verde amarilloso y así sucesivamente, y la E ya es medio rojo. Esas letras nos van a decir es qué tan eficiente es mi aire acondicionado. La A es más eficiente y la E menos eficiente. Por lo tanto, ustedes pueden encontrar en un almacén de cadena un aire acondicionado en 700,000 pesos. Y la gente viene y lo compra porque está barato. Pero si lo viera, en este caso, el operador de red,
se frotaría las manos, que lo que tú te ahorras en el aire acondicionado se lo pagas al operador de red porque su COP es muy bajo. Entonces, en resumen, un mayor coeficiente de desempeño garantiza un ahorro energético significativo y una menor factura eléctrica, costo pues, convirtiéndolo en el indicador principal para evaluar la calidad energética de un sistema de climatización. Entonces, ya ustedes por ahí pueden deducir cómo es que o están pendientes cuando vayan a comprar un aire acondicionado. Por lo general, ya los dice ahí en la etiqueta que el A es más costoso y el A tiene A más y A. Entonces, entre el que tiene las dos signos más, pues es más costoso porque a futuro usted se está ahorrando mucho dinero porque su eficiencia es mejor. Vamos a mirar entonces un ejemplo de cómo podemos mirar nuestro coeficiente de desempeño del compresor o la eficiencia de nuestro sistema de refrigeración. Entonces, pongámonos en una situación cotidiana. Ana y Luis viven en residencias separadas y cada uno tiene su propia nevera pequeña. Quieren mantener sus bebidas frías. Entonces, analicemos su factura de energía y el rendimiento de sus neveras. Ambos quieren extraer la misma cantidad de calor de sus neveras, 300 kilojoules, para mantener todo frío durante un periodo de tiempo determinado. La nevera de Ana es un modelo viejito, que para extraer los 300 kilojoules de calor, su compresor necesita consumir 150 kilojoules de energía eléctrica. Luis, por el contrario, tiene un modelo nuevo, contemporáneo, el cual es un poco más eficiente, tiene electrónica metida y puede extraer, para extraer los mismos 300 kilojoules de calor, su compresor solo necesita consumir 75 kilojoules de energía eléctrica. Recuerden que el COP debemos tener las mismas unidades. Entonces, cálculo y análisis del COP. Ahora apliquemos la fórmula que es crucial mantener las unidades coherentes. Deben ser las mismas. Usaremos para este caso los kilojoules. Por ejemplo, la nevera de Ana, para extraer el calor, necesita 300 kilojoules. Pero su trabajo eléctrico es 150 kilojoules. Entonces nosotros decimos que 300 sobre 150 me da 2. Si se dan cuenta, es adimensional, es simplemente un número. Para Luis tenemos que el calor extraído son 300 kilojoules, la misma cantidad de Ana, pero su trabajo eléctrico es 75 kilojoules. Hacemos la división, 300 sobre 75 y nos da 4. Les hago una pregunta. ¿Por qué no está kilowatt hora? Sino en este caso pues aparece la W como si fuera vatio, pero realmente, trabajo, que es y es 75. Y no estamos trabajando en. Ojo con eso. Voy a dejarlo en el ambiente a ver si alguien lo dice ahora. Entonces, ¿qué pasa? Por cada unidad de energía eléctrica que paga Ana en su factura de energía, su nevera solo consigue mover 2 unidades de calor.
En cambio, por cada unidad de energía que paga Luis, su nevera mueve 4 unidades de calor. Por lo tanto, la nevera de Luis es el doble de eficiente. Costo energético, la factura, para lo que le interesa al cliente. Entonces, la energía eléctrica, fíjese que ya cambiamos a energía eléctrica. Se mide, que la factura se mide en kilovatios por hora. Recuerde que tenemos un trabajo. El trabajo en el tiempo es lo que me da la energía. Entonces, un kilowatt hora equivale a 3600 kilojoules. Esto de acá. Ya estamos haciendo las conversiones. Entonces, Ana consumió 150 kilojoules. Y eso lo pasamos a kilowatt hora. O sea, para un kilowatt hora realiza un trabajo de 3600 kilojoules. Haciendo la conversión, esto es una regla de 3, no voy a entrar en detalle, ya ustedes la deben saber. Decimos que Ana consumió 0.041 kilowatt hora. Si hacemos lo mismo con Luis, 75 sobre 3600 me daría 0.0208 kilowatt hora. En conclusión, para obtener el mismo servicio de frío, o sea, extraer los mismos 300 kilojoules, Luis gasta exactamente la mitad de electricidad que Ana. Es como si aquí, para de pronto no ir tan rápido, si la regla de 3 es simplemente que si yo pongo el 150, aquí tenemos kilojoules y kilowatt hora, ¿cierto? Yo estos 150 lo pongo de este lado y pongo la X aquí. Los 150 lo pongo debajo y pongo la X aquí. A multiplicar cruzado, como dicen vulgarmente, obtenemos 150 por kilowatt hora sobre 3600, que es lo que tenemos aquí. Y me va a dar en kilojoules. En kilovatios, perdón, hora. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, miramos entonces, dice, ahora hay que mirar lo que se llama la conservación de la energía. La energía que sale al ambiente, o sea, el calor rechazado, es la suma del calor extraído del interior más la energía eléctrica que usa el compresor. Ana utiliza, ¿cuál es el calor extraído? 300 kilojoules, más la energía que utiliza el compresor son 150, me da 450 kilojoules. Luis extrae lo mismo, pero utiliza menos y me da 375 kilojoules. Esto refuerza la eficiencia de del compresor de Luis, con lo cual dice que Luis significa que una mayor parte del calor que echa al exterior proviene del interior y una menor parte en este caso, de lo que él paga o del operador de red. Aquí está 75 kilojoules menos. Entonces, en conclusión, el COP no tiene unidades, ya nos dimos cuenta, ¿cierto? Es una relación, una comparación. Así como nosotros decimos que en un carro nos está gastando tantos kilómetros por litro, acá lo que estamos mirando es la eficiencia térmica. Entonces, a mayor COP, mayor eficiencia. Un COP de 4 significa que es 4 veces más eficiente que un calentador eléctrico ideal, el cual el COP es igual a 1, y el doble de eficiente que la nevera de Ana, que tiene COP 2. Un COP alto es igual a un ahorro económico. Como ya se observó con Luis y Ana, el que tiene el equipo más eficiente, o sea mayor COP, gasta menos dinero para obtener el mismo resultado.
Otra cosa, el COP no es fijo, depende de las temperaturas, si hace mucho calor en la cocina, pues donde esté el equipo. Si la nevera le cuesta trabajar más, y ellos tendrían un COP bajo. Lo mismo también si el interior está muy frío, también le cuesta más la extracción. Por eso cuando muchas veces las neveras que le dicen que tienen no frost, para que no haga escarcha, porque la gente cree que entre más escarcha tiene, como que caliente, es mejor, y no funciona bien así. Entonces, ya con esto nosotros llegamos al final de lo que es la climatización. Y vamos a meternos en el mundo de algo que se llama la cogeneración. Entonces, vamos a hacer un breve introducción, para ver que hasta donde lleguemos. Entonces, el concepto de cogeneración es muy importante en la gestión eficiente de la energía. Y empezamos desde el punto de vista etimológico, que co significa juntos y generación, producir. Entonces, como producir algo juntos, o producir dos cosas juntas. Y es para que se tenga un poquito más se pueda entender el tema. Aquí está un ejemplo, y es de un auto, un carro normal. Dice, pensemos en un viaje en auto. Ustedes tienen un motor que quema combustible para una única función principal, mover el auto. Sin embargo, como subproducto de ese proceso, el motor genera calor. Ese calor es tan grande que necesitamos un radiador para expulsarlo y evitar que el motor se funda. Ese calor en un auto convencional se desperdicia. Hay que echarlo al ambiente. Normalmente, en todos los carros que uno ve por ahí, eso es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Ahora, imaginemos que pudiéramos atrapar ese calor del radiador y usarlo para algo útil. Por ejemplo, para calentar la cabina en lugares fríos. Qué sé yo estoy aquí en la costa, yo puedo, si voy para Pamplona, pues, que es muy frío por allá, yo puedo tomar ese calor generado por el radiador y pasarlo por unos serpentines con unos ventiladores, y me calienta a mí. Cuando voy en el viaje, me calienta internamente mi cabina. Entonces, de repente, con la misma gasolina, no solo nos movemos, sino que también nos calentamos. Eso en esencia es la cogeneración. Usar un solo combustible para obtener dos formas de energía útiles, ya sea electricidad o mecánica, como el movimiento de nuestro carro, y el calor. Si estuvo buena la explicación de la cogeneración. Entonces, este ejemplo es un poco más largo y no creo que... Bueno, miremos hasta donde llegamos, faltan 5 minutos. Dice, otro ejemplo, este es más práctico, es la panadería, el horno feliz. O sea, es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, la panadería necesita electricidad para las luces, la nevera, donde guardan los ingredientes, la batidora industrial y el refrigerador. Para ello compra electricidad de la red eléctrica de la ciudad, o en este caso, pues Colombia, que utiliza el 30% con energía de gas. Esta electricidad en su mayoría se genera en una central eléctrica, que también desperdicia una enorme cantidad de calor. Entonces, el corazón de la panadería con sus hornos, el corazón de la panadería son sus hornos. Para hacer el pan necesita una gran cantidad de calor a alta temperatura. Para ello queman gas naturalmente directamente en sus hornos para poder, pues, aumentar la temperatura y tener sus panes, ¿no? En ese escenario tradicional
tiene dos facturas, una de electricidad y una de gas. Y lo más importante, los procesos son independientes y se desperdician por separado. Entonces, nosotros vamos a aplicar la cogeneración a esa panadería que tenemos ahí, que mire que tiene las luces, tiene aire acondicionado, en fin, todo el cuento. Entonces, ahora imaginemos que el Horno Feliz, nuestra panadería, decide modernizarse e instala un pequeño sistema de cogeneración. Este sistema tiene un componente principal que parece un motor y muy parecido al de un auto, pero más grande y estacionario. Eso no es otra cosa que un generador eléctrico que funciona con gas, el cual tiene unos ciertos procesos. Primero, entrada de combustible. Dice, la panadería sigue comprando el gas natural, pero en lugar de quemarlo directamente en el horno, lo introduce en el generador eléctrico, o en este caso el motor de cogeneración. La segunda etapa, se genera la electricidad. El motor de cogeneración quema el gas para generar movimiento. Eso es la energía mecánica. Este movimiento hace girar un generador y produce electricidad. Veanlo aquí, señor. ¿Cuál es el resultado? La panadería genera su propia electricidad. Enciende las luces, la nevera, su batidora y mejor aún, tiene la energía en su sitio. La segunda, el calor útil. Entonces, al quemar el gas y tener un motor en funcionamiento, se genera mucho calor. Ese calor está presente en los gases de escape del motor y en el agua de refrigeración del mismo. Perdón. Como el radiador de nuestro auto. Igualito, eso debe tener un radiador porque tenemos que refrigerar el motor. Dice. Aquí viene la magia de la cogeneración. En lugar de tirar ese calor, como lo hacíamos en el auto, lo capturamos mediante unos intercambiadores de calor y lo dirigimos hacia los hornos de la panadería. Resultado, el calor que antes se desperdiciaba ahora se usa para hornear el pan. El horno ya no necesita quemar gas adicional, o necesita mucho menos, para alcanzar la temperatura deseada. Entonces, en pocas palabras, la cogeneración no es otra cosa que hacer eficiente nuestro sistema de tal manera que utilicemos solamente una sola fuente que nos produzca energía. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se refiere a la cogeneración. Tratar de aprovechar al máximo la energía que nosotros se nos está perdiendo. Entonces, sin la cogeneración, la central eléctrica que quemaba combustible, la panadería quemaba gas y ambos desperdiciaban. Con la cogeneración, solamente gracias al motor a gas, quemamos un combustible una sola vez, se obtienen dos productos, electricidad y calor útil, y se quema el combustible, se quema combustible una sola vez, menos emisiones de CO2 y ayudamos al medio ambiente. Bueno, chicos, ¿sí les quedó claro lo que es la cogeneración? Parece que quedé solo aquí. Bueno, gracias por asistir. Entonces, que sigan pasando un feliz fin de semana. Muchas gracias, profesor. Qué pena ahí esos problemas con el... Ok.